Vamos a ir hasta Barcelona. Fíjense lo que ha sucedido esta noche. Se celebraba un concierto neonazi cuando llegó un grupo de antifascistas. Tumbaron las puertas del local a patadas y comenzaron a tirar piedras y botellas contra los militantes ultraderechistas que salieron a la calle. Hubo 3 heridos y los Mossos detuvieron a 2 personas. La policía evitó finalmente los enfrentamientos entre ambos bandos. El partido ultra había mantenido en secreto la ubicación del concierto hasta primera hora de la tarde. Han estado siguiéndonos muchos coches, al parecer no sé si eran de ustedes, periodistas o eran policías, no sé, pero hay un brutal acoso. Desde hace años, Democracia Nacional capitaliza los actos del Día de la Hispanidad en la capital catalana. No entendemos que un grupo de este tipo pueda estar situado en cualquier barrio de Barcelona, ya no digo por nuevo, en cualquier de ellos. La policía, a pesar de pedir permiso a la Fiscalía, no pudo entrar en el local ni detener el concierto por ser un club privado. Pero estaban prevenidos de lo que podía pasar. A las 8 de la tarde llegaron los antifascistas. Una lluvia de piedras que hirió a 3 de los 80 militantes ultraderechistas. Duró pocos segundos. Inmediatamente los Mossos cerraron las 4 esquinas de la calle. Hubo 2 detenciones. Este local del barrio de Poblenou de Barcelona fue investigado en 2009 en el marco de la operación policial contra el grupo de moteros Los Ángeles del Infierno, investigados por tráfico de armas y drogas. La Festa Nacional Espanyola també ha acabat amb incidents a Barcelona en un bar on se celebrava un concert neonazi. Un grup d'antifeixistes han intentat boicotejar el concert, que en principi s'havia de fer a Sabadell, i han llançat pedres i ampolles de vidre contra la porta del local. 3 persones han quedat ferides i els Mossos d'Esquadra han detingut 2 joves. Dèiem que el concert s'havia de fer a Sabadell en principi, però l'alcalde, Manuel Bustos, va advertir que denunciaria el local que l'acollís i la Fiscalia i els Mossos estaven en alerta. Davant d'aquesta pressió, els organitzadors, el partit ultradretà Democracia Nacional, va canviar la ubicació i van optar per fer-ho en aquest bar del Poblenou de Barcelona.